Buenas tardes. Iniciamos 2x3 en TV, Altagracia Ortiz y una servidora, Doris Pantaleón, feliz y agradeciéndole que nos acompañen cada sábado a esta hora en este programa especializado en temas de salud. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Doris, ¿cómo estás? Yo estoy bien, ¿y tú? Contenta y sobre todo contenta por la retroalimentación que recibimos cada semana, donde quiera que vamos, de gente del sector médico, enfermeras, personas que les gustan los temas de salud, que nos dicen, nos abordan hasta en los supermercados para decirnos, muy buena la entrevista con el doctor tal. Sí, realmente es así, te comentan los nombres de los médicos, de lo que hablaron y eso uno lo hace sentir muy bien. Nunca voy a olvidar, por ejemplo, una persona que cuando vino el doctor José Joaquín Puello y habló del cerebro, no hablamos de enfermedad, sino solo del cerebro y alguien me dijo, pero qué entrevista. Entonces, contenta de que este programa cumpla su cometido realmente. Así es, ese es nuestro interés en todo momento y a agosto. El mes de agosto es el mes que se dedica a la lucha o a la prevención de la diabetes, vamos a decir así, esa enfermedad crónica que es la diabetes, que consiste en incremento de los niveles de azúcares en nuestra sangre y que sabemos que si no se controla, porque ya es crónica, las personas con tratamiento la mantienen controlada y con una buena dieta, pero que si no se controla puede conllevar a muchas complicaciones. Así es, habrá numerosas actividades. En el Instituto de la Diabetes, el INDEN, va a desarrollar un montón de actividades, pero así otras instituciones, la Plaza de la Salud, tiene su programa, es un programa de prevención y tratamiento de la diabetes, y así los hospitales que tienen, entidades se han estado haciendo esfuerzo también para reunir a uno de los a las diferentes sociedades que tratan el pie diabético, ¿verdad? De la CISALRIL para tratar esa complicación de la diabetes. Y el principal mensaje que tienen las entidades que trabajan el tema es a cuidarnos contra esta enfermedad que es pandemia en el mundo. Sí, la moderación, siempre se habla de la importancia de una alimentación balanceada, porque no es que dejemos de comer de todo, ni es que si usted quiere comerse un postre no lo puede hacer, pero hacerlo con moderación y con equilibrio al momento de ingerir los alimentos. Es lo que tú dices con mucha frecuencia, que no es comer de más, es saber comer y sobre todo los ejercicios, físicos, que a veces tenemos muchas excusas para no hacerlo, que no tenemos tiempo, de que hay delincuencia, de que no podemos salir a la calle. Pero hasta en la casa se puede hacer cualquier tipo de ejercicio si así no lo proponemos. La vida sedentaria que está, bueno, acabando con la gente, y hay una parte importante en la diabetes que tiene que ver con la genética, con tu historia, con tu gen, pero hay una parte también que si tú la puedes evitar o retardar lo más que se pueda. Exactamente. Y una situación de esta, como estamos hablando de la incidencia de las enfermedades crónicas, ¿verdad? Y lo vemos en nuestros hospitales, vemos como el gobierno está inaugurando hospitales, porque si analizamos, vemos casi que todas las semanas están inaugurando centros de atención primaria, hospitales, pero cada día están más llenos los hospitales, o sea, entonces decimos, bueno, se ha hablado muchas veces y muchos expertos lo han hablado aquí, es que no tenemos una prevención, no tenemos una atención primaria. Primer nivel de atención que no funciona. Se inauguran hospitales, pero la cosa sigue igual. Igual sigue el último tema que vamos a abordar aquí brevemente, es el tema de que agosto es la primera, de 1 al 14 se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Ese es otro tema grave. Dicen que hay millones de bebés expuestos a morir en el mundo porque una cosa tan natural como lactar no se está haciendo. No se está haciendo. Lamentablemente en nuestro país, por más que se hable de lactancia materna, nuestros números no suben, o sea, nuestra tasa de lactancia exclusiva hasta los 6 meses es totalmente baja. O sea, hablaba de 7, otros hablan de 4%, o sea que cada día es como más baja, vemos menos. Mientras eso ocurre, tenemos entonces una altísima tasa de mortalidad neonatal, elevadísima, que si bien no solamente está vinculada con el problema de no lactar, también se vincula. Se vincula porque los expertos también hablan de la cantidad de enfermedades y como un niño que se lacta, se alimenta con leche materna, vive una vida más saludable que uno que no lo hace. Entonces, los estudios están ahí y hay los beneficios de la lactancia materna, se habla con frecuencia, pero lamentablemente no sé qué pasa, no prende esta práctica entre las madres dominicanas. Bueno, vamos a pedirle que se mantengan ahí frente a sus pantallas, que ahora venimos con una experta
que ha venido otra vez a nuestro Sí, programa, sí. pero que siempre con ella se aprende mucho de cómo cuidar nuestra salud. Venimos ahora en un momentito con nuestra invitada de la tarde. Gracias por continuar con 2x3 en TV, su programa especializado en temas de salud. Esta tarde nos complace tener en nuestro set a la doctora Yasmín García, oncóloga, quien hablará con nosotros sobre ese gran tema de la humanidad que es el cáncer. Pero yo preferiría comenzar por un tema que se ha debatido de vez en cuando en los medios de comunicación y que ella ha sido autora de artículos, que es el tema de los cigarrillos electrónicos, la juca, un tema tan de moda en nuestra sociedad entre los jóvenes hoy día, y vemos a la industria intentando poner por donde quiera los cigarrillos electrónicos como alternativa supuestamente a no fumar. Doctora, yo le dejo ese gran tema. ¿Qué es lo que hay con eso? Gracias, un placer estar de nuevo con ustedes. Hay que hablar en general del tabaco. Es el tabaco, la génesis. El tabaco es un problema mundial. El tabaco es el responsable del 22% de las muertes por cáncer, del 78% de todos los cánceres de pulmón. Entonces, cuando uno habla de medidas de salud o de prevención de cáncer, la principal medida que uno podría tomar para prevenir cáncer y otras enfermedades crónicas es dejar de fumar. O sea, nada más no es el cáncer de pulmón, doctora, es el cáncer en sentido... Cáncer en general. general. Y salud. O sea, cuando una mujer fuma, por ejemplo, aumenta su riesgo de cáncer de cérvix. No solamente HPV, la mujer que fuma aumenta el riesgo. Y un sinnúmero más de enfermedades. Entonces, no fumar es una medida de salud pública y es una automedida de protección contra enfermedades crónicas. Y de ahí uno tiene que partir. Entonces, cuando uno habla de fumar, hoy día no solo habla del tabaco puro, del Marlboro, valga el nombre, sino de todas las formas de tabaco. Perfecto. Y ahí incluimos, Altagracia, incluimos la juca, incluimos los vaporizadores o los Viper, que es lo que tú hablabas. ¿Y qué ha pasado con la industria? Bueno, en los años se ha visto que ha habido un descenso de la gente que fuma. Ajá. Sí, Y de hecho uno lo nota. Sí. Antes fumábamos todos, por así Aquí por decirlo. lo menos en la República Dominicana. No, y en el mundo. En el mundo. Antes fumábamos todos. Sí, era Todo el como la mundo moda, en cierta era la- medida sí, fumaba, sí. era socialmente Aceptable. aceptable. Fumábamos en los aviones. Exacto. Bueno, en reuniones sociales lo normal era fumar, pero ha venido, aparte de la tendencia saludable y de la conciencia que se ha creado, también un dejar de lado el fumar. Y ahí la industria entonces toma fuerza. ¿Y qué ha pensado la industria? Bueno, tengo campañas de salud que me dicen que fumar no es bueno. Sí, claro. La gente me está dejando de fumar, ¿qué hago yo? Y me dicen que el tabaco mata Exacto. directamente en Entonces Europa, me por invento una cosa y se inventaron esto los Vipers. Ahora mismo la industria tabacalera local, yo sé por fumadores cercanos, tienen hasta un coach, o sea, una persona que se encarga de venderte el producto, de llamarte por teléfono, de darte soporte, Un seguimiento de decirte cómo constante. te sientes con esta nueva forma de fumar, no sé qué, no sé cuánto. ¿Cuál es el problema con eso? El problema es que el Viper tiene también nicotina y sigue teniendo aditivos carcinógenos. Ese es un problema. ¿Tiene menos? Sí, tiene menos que un tabaco Pero tiene. convencional, pero tiene. Y lo que nos preocupa es, si tú lo haces queriendo dejar de fumar, tú no vas a dejar de fumar, porque tú sigues ingiriendo la sustancia. Entonces tú sigues con la codependencia del hábito y no dejas de fumar. Lo que se ha visto es que quien toma el Viper y es gran fumador, en un momento lo toma, pero llega un momento de crisis en que lo deja y vuelve al tabaco. Y vuelve al tabaco. Entonces, esa es una forma. El que queremos que deje de fumar, que no va a dejar de fumar si sigue con esa sustancia. Perfecto. Y segundo, el educar, sobre todo a los jóvenes, de que no es seguro. Exacto, porque se está queriendo vender esa falsa idea. No es seguro. De Y de que hecho anoche yo es revisaba seguro, de que no hace ese daño que hace el tabaco. y la FDA dice todavía, la FDA lo aprueba, pero las instituciones de investigación en cáncer, dice todavía nos falta mucho de investigar para concientizar, pero lo que sí podemos decir es que no es seguro. Y en el país, Yasmín, ¿se tiene datos sobre la cantidad de personas, sobre todo jóvenes, que están involucrados en esto de fumar cigarrillos electrónicos, que han ido haciendo ese cambio? Yo creo que no. Yo creo que Ok. quizá
porque no es un solo proveedor, son varios. pero uno lo nota, la gente, qué sé yo, hasta caminando en la calle. Yo veo muchachos caminando con esto. Y lo de la industria es real, o sea, uno en los medios de comunicación se da cuenta de ese intento de captar los medios, de captar periodistas para que digan que es menos nocivo, o sea, hay una campaña real. Hay un marketing. Hay un marketing. Entonces, diciendo eso, no es seguro. Y lo otro que me presentaste fue lo de la juca. Sí. ¿Qué pasa con la juca? Bueno, pues la juca igual. La juca es tóxica y yo me río porque yo doy charlas en las universidades y los estudiantes me dicen, pero lo que pasa es que si uno va a los países de origen, de Oriente, si vamos a Arabia, ahí todo el mundo está fumando y ellos también. Pero hay que partir por lo primero, nosotros no estamos fumando hachís, nosotros no estamos fumando esas sustancias con vainilla que ellos usan, no estamos consumiendo eso. Y yo les digo el ejemplo clásico, si ustedes van a la Venezuela, donde están estos centros que te dan un combo de bebida alcohólica y una juca, y te dan esto por 1.000 pesos, ten por seguro que esa sustancia no vino del Oriente Medio. No vino del Oriente, eso fue una mezcla que se hizo donde hay tabaco, donde hay sustancias de sabor, donde hay otros aditivos y a veces incluso otras cosas más. Porque el asunto de la pipa de agua o juca es la sustancia que le echan. El tema es lo que tú le eches. Exacto. Al final tú igual estás vaporizando esa sustancia y esos químicos te van a dañar el tracto respiratorio. Imagínate que no tenga tabaco, que tenga otras sustancias. Vaporizar esas sustancias tampoco es seguro. Ya es nocivo. Y otro tema que tenemos acá es el tema de que una misma pipa la usa todo el mundo. Sí. Entonces ahí tenemos un tema también de transmisión de otras cosas. De higiene, comenzando por la higiene. Hepatitis. Sí. Hepatitis por saliva, porque estoy ahí y el que está tomando no está siendo consciente de cuántos pusieron la boca y cómo se hizo. Exactamente. Entonces, no, es muy tóxico. Hay casos reportados en salud pública en pueblos sobre todo. Yo sé un caso en San Francisco. ¿Por qué? Porque está de moda. Entonces todos los muchachos quieren. Y tenemos no gente adulta, sino niños de 11, 12 años. Muy jóvenes. Tratando de hacerlo de manera artesanal. Me dicen que toman una lata y a esa lata le ponen carbón y directamente le ponen la sustancia arriba, una manguerita y empiezan a inhalar esto. ¿Y los casos que usted dice, doctora, son de qué? Casos de enfermedad pulmonar. De enfermedad pulmonar. Un chico con un edema agudo de pulmón. No sé si saben que hay un proyecto de ley, está la diputada tratando de un proyecto de ley de regularización del tema de la juca, es la diputada, por cierto, de San Francisco de Macorís. Existe una resolución de salud pública. Hay una resolución, pero esas cosas no se cumplen. ¿Ustedes cada día ven casos o ven jóvenes, personas jóvenes con estos tipos de afecciones, doctora, en su experiencia médica? A mí no me llegan, pero uno sí se entera, porque exacto. esto queda en primer nivel en los hospitales. Se queda en primer nivel. Pero más que nada, el proyecto de ley que tiene la diputada quizás es muy ambicioso, porque ella quiere que se prohíba rotundamente. Incluso ella habla de importación y que se prohíba, que el país banee la juca. Imagínate. A mí me parece muy ambicioso, pero yo sí creo que lo que debe partir como proyecto es el tema de que se prohíba fumar en lugares públicos. O sea, que haya controles. Así como tú no puedes en un restaurante prenderme un cigarrillo al lado, que se prohíba también que en lugares cerrados se fumen estas sustancias. Y si la ley lo prohíbe como fumar, pues está implícito lo de la juca, por ejemplo. Exactamente, no, a eso me refiero, porque yo sé que en las discotecas ahora mismo se fuman las jucas, tú estás en un espacio cerrado y ahí tenemos también el humo de segunda mano, porque está bien, si tú te lo quieres fumar, te respeto, pero no me llenes un espacio donde hay 300 personas con todo este humo que se va a ir acumulando. Porque ahí. recordemos que la juca es relativamente nueva, o sea, cuando tuvimos la ley del cigarro, ¿verdad?, donde se prohíben fumar en lugares espacios cerrados, pues no existía esta modalidad. Entonces, hay que ir ajustando y que se cumplan, porque tenemos esa resolución, por ejemplo, del Ministerio de Salud Pública, que prohíbe, por ejemplo, que se alquile o que se venda a menores de edad y esa cosa, pero lo que vemos es que realmente cada vez más jóvenes en esto, muchachos en esto. Sí, podríamos
vamos a estar hablando, proyectando de que en los próximos años de continuarse la práctica, por ejemplo, de los cigarrillos electrónicos, disminuimos la fuma directa del tabaco directo, pero tenemos los cigarrillos electrónicos más la juca, ¿podría registrarse un mayor número de enfermedades relacionadas a respiratoria, tal vez cáncer mismo? Probablemente, y sobre todo mantener las cifras, porque si yo sigo exponiendo mi población no va a salir de ese porcentaje que uno tiene estimado de cáncer de pulmón y de cáncer de vía de tracto aerodigestivo superior. Porque no es pulmón solo, es laringe, es garganta, es lengua, es base de lengua. ¿De qué no hablan las cifras en nuestro país, doctora, de ese tipo de cáncer? Tenemos mucho. En estos tipos de tumores de cabeza y cuello, sobre todo, claro. tenemos un fenómeno y es que ya no solamente tabaco y alcohol, que es lo que clásicamente teníamos como carcinógenos de esta vía, sino que se suma el HPV. Entonces, estamos viendo también gente más joven. Ese es el virus de papiloma del humano para la gente, sí. El virus de papiloma humano, que ustedes saben que tiene que ver con el cáncer de cuello de útero, y es lo que la mayoría de la gente conoce, pero también tiene que ver con otros tipos de tumores. Pene, ano, y sobre todo esto de vía aerodigestiva superior. Entonces estamos teniendo mucho cáncer de laringe, lengua, base de lengua, amígdala, por HPV. Por HPV y los pronósticos, doctora, los tratamientos en este caso. Extrañamente o por suerte, ¿verdad? Porque la naturaleza es muy sabia. Los tumores que son por HPV tienen mejor pronóstico que aquellos que son por tabaco y alcohol. Oh, qué bien. Entonces eso nos salva un poquito porque al final todos como adultos estamos expuestos al HPV. Exacto. Entonces a cualquiera nos puede pasar. Porque dicen los ginecólogos que también se ha satanizado el virus, en el sentido de que todo el que tiene relaciones sexuales puede contraer el virus. Todos los adultos, yo les digo a los estudiantes, todos tenemos en algún momento alguna de las cepas. ¿Qué pasa? Que no todas son carcinógenas. Exacto. Muchas no son carcinógenas son las menos, y aún teniendo una cepa del virus de las relacionadas a cáncer, no necesariamente ese individuo, ese hombre, esa mujer, va a ser un cáncer. Exacto. Entonces eso también, llevarle tranquilidad, porque también tenemos una población joven, muchas mujeres que en un momento el ginecólogo le dice, tienes positivo HPV, y no se imagina la cantidad de gente que me llama, que me escribe, conocidos, relacionados, con miedo. Con mucha preocupación. Mucho miedo. Tenemos también un tema ahí de tabú, de machismo. El hombre que dice, no quiero tener relaciones contigo porque tú me lo vas a pegar a mí. Entonces ahí hay mucha desinformación además, doctora. Ahí hay que hacer campaña, porque yo sé con ginecólogos amigos que me han dicho que las madres van desesperadas cuando se enteraron. Las madres y que su hija tiene el virus. Las parejas, sí. Es algo casi como lapidario de que tienes el virus. No. Entonces eso hay que concientizar a la población, tanto para protección, pero más que nada el tema de la vacuna. Que es un tema que nosotros tenemos pendiente. Recuerden, el año pasado se pusieron unas 400.000 vacunas, pero eso quedó ahí. Y eso debería ser algo constante. Debería, la salud pública debería tener disponible. Lo tienen en las escuelas, no se ha publicitado para mucho. todos los niños y niñas y hablarle. Porque ahí también tenemos un tema la social, educación, ustedes saben, de la mamá que dice, yo no le voy a poner eso a mi niña. Bueno, que hubo que romper muchos tabúes para poder ponerla en la escuela. No le voy a poner a mi niña porque con eso yo estoy promoviendo la sexualidad, lo cual es un error. Además, al hablarse de 9 y 10 años, a la madre le llamaba mucho la atención, pero retomamos, doctora, en este caso el tema de la educación. Lo que pasa es que no se nos habla de nada. Así es. O sea, se introduce la vacuna, en ese momento se hace una campaña, pero la gente no tiene información sobre la importancia, y se lo digo porque a mí, choferes me preguntaban de la mamá que estaban preocupadas porque le mandaron una información del colegio o de la escuela que iban a vacunar las niñas y decían que no. Entonces algunos me decían, Dori, ¿qué usted cree? Claro que tienen que ponérselo, eso es prevención, pero es educación que no tenemos. Educación. Y el tema de que, señor, en nuestro país, ¿a qué edad se inician las niñas y los niños? Así es. Cada vez más temprano. 12 años. 9, 11 y 10 y 11 años. Lógicamente, con mayor importancia, ponérselo precozmente. La prevención, que es la base de todo, doctora. Vamos a pedirle un permisito, doctora, nos vamos a una pausa y regresamos en un momentito.
Continuamos hablando de cáncer con la oncóloga Yasmín García. Doctora, hablábamos de la importancia de educar y de prevenir. Aparte de este cáncer de pulmón, que ya hablamos de laringe, de cuello, cabeza y cuello, ¿cuáles otros tipos de cáncer son los que más se ven con frecuencia en nuestro país? En nuestro país tenemos en la mujer como dos principales, mama y cérvix. En el hombre tenemos colon, próstata. Entre ambos, en el mundo el más frecuente es el cáncer de pulmón. Extrañamente nosotros no vemos tanto cáncer de pulmón. A mi juicio, yo creo que se quedan en los hospitales de primer nivel, llegan avanzados y muchas veces no llegan al tratamiento de oncología. Porque debutan muy avanzados. El cáncer de pulmón tiene una alta mortalidad, pero sí tenemos. ¿Cómo se manifiesta, doctora, esos síntomas iniciales del cáncer de pulmón, que la persona pueda llegar a tiempo y evitar esas muertes? Ahí está. Los tumores en general no dan síntomas. Y el cáncer de pulmón tampoco es un ejemplo. Silente. Yo puedo tener un nódulo, un huevo de 4 centímetros en un pulmón y estar aquí sentada como si nada. Hay países donde se ha puesto lo que ellos llaman una tomografía con baja dosis para fumadores, hacerla cada 1 o 2 años, que es una persona que es gran fumador, un hombre de 50, 60 años, cada 1 o 2 años hacer una tomografía de pulmón de corte fino, con poca dosis de radiación, ¿de acuerdo? Para no exponerlo a radiación. ¿Por qué? Porque lo que clásicamente uno ve es una persona que se hace una radiografía de tórax por un procedimiento, por otro motivo, por el cardiólogo, y se ve esa sombra en el pulmón. Pero cuando yo veo algo en radiografía, quiere decir que es una masa grande. Que ya se ve. Que ya se ve. Oh, entonces lo que uno debería buscar es tumores más pequeños que tengan un mejor pronóstico. Cuando un cáncer de pulmón específicamente me da síntomas es porque ya es grande. Ya es muy avanzado. Y ahí uno habla de esa tos frecuente, algunos sangran cuando son cercanos a los bronquios. Esa persona que dice, en la mañana toso y sangro un poco. Y eso decírselo a la población, porque a veces tenemos pacientes que dicen, yo hace años que sangro, que toso, pero es nada más en la mañana, ya después se me quita. Entonces tendemos los seres humanos a minimizar las cosas. Entonces es importante educar que la menor cosa que yo vea que no es normal, uno debería consultar. Doctora, ¿y el cáncer de pulmón u otros cánceres tienen un sesgo de clase social? La doctora trabaja para Radonic y Savia, ¿verdad? Y también para el Heriberto Peter. Para 3 instituciones. En el Entonces, Heriberto Peter se ve un poquito más, la clase más deprimida, tengo entendido, pero en Savia y en Radonic ya es un sector más social. Pero vemos de todo. Entonces quería ver esa parte, sí. de qué es lo que más ven. ¿Son hombres, son mujeres? El cáncer tiene una particularidad que la tienen también las enfermedades psiquiátricas, y es que no discrimina. ¿De acuerdo? Entonces, sí habrá tumores que uno relaciona con la clase social, pero aquí eso se rompe. ¿En el del pulmón? Por ejemplo, en general. En general. Cáncer de cérvix. El cáncer de cérvix es un cáncer prevenible. Prevenible. Ustedes lo saben. Totalmente. Los países ricos no tienen cáncer de cérvix. Ya Estados Unidos tiene poquísimos. ¿Por qué? Porque tengo la vacuna, pero porque tengo el Papá Nicolau. Exacto. Y si yo hago un Papá Nicolau al año, yo detecto una lesión lo asume que eso parte de su rutina. Mucho antes de que sea una lesión cancerosa. En nuestro país esa regla se rompe. Tenemos, sí, la gran mayoría son mujeres de clase pobre o mujeres con poca escolaridad, pero te sorprendes cuando en las consultas, en estos centros privados, te encuentras con una mujer igual a ti. Profesional, una profesional, una madre joven, una mujer activa, una mujer... Entonces tú dices, ¿qué pasa? Entonces tenemos un tema social de educación en salud. O tal vez la mujer te dice que no tenía tiempo de ir a su... No, de educación en salud. Porque el tema de que haya escolaridad en un grupo no quiere decir que ese grupo esté educado. De qué hacer en salud. Algunas sí, algunas te dicen, mira, yo me descuidé un año, pero la historia clásica es, ¿cuándo fue tu último Papá Nicolau? Y tú ves que te miran, les da vergüenza. Cuando mi último parto, y el niño tiene 6 años. Pero además de un sistema que falla, doctora, porque se supone que si usted como mujer no va a ese chequeo anual, alguien debe llamarla, o sea, bueno, decirle... en Suiza yo tengo una amiga que ella cumple años
1 de mayo, por ejemplo. Y el 1 de mayo le llega una carta de salud que le dice que feliz cumpleaños, que recuerde que como ella tiene 50 años, este año le toca una colonoscopía y que tiene en su clínica comunitaria y que le toca su mamografía y que recuerde que ella le toca tal cosa. Oh, Dios. Y si no, la van a buscar. Exacto. Porque, claro, a ese instituto de salud le sale más barato mandarte esa carta que luego costearte un tratamiento oncológico. Y lo tenía España, yo no sé todavía, porque tuvo un poco de deterioro del sistema, y lo tiene Cuba, que es un país ya más cercano a nosotros, que buscan a la gente. Pero nosotros ni educamos, ni tenemos campañas de salud sostenidas. Entonces el costo es muy alto para un sistema, porque si tú no previenes, entonces tienes que tratar. Claro. Para todos, porque si tú miras como Estado, SENASA, yo sé que ellos intentan hacer cosas, pero lo que hacen es poco. Y las aseguradoras privadas también. Si tú te fijas, en el fondo es una cantidad de dinero que se invierte curando, pero yo tengo que invertir quizá el doble o el triple para que mi población se eduque, para que esa persona sepa. Un ejemplo muy sencillo, quitando el cáncer, que si usted le dieron una pastilla para la presión, usted se la tiene que tomar todos los días. Pero con el cáncer no pasa eso. No, pero tenemos gente que no se toma la pastilla. Porque tampoco el médico, vamos a decir el médico no le dice, mire, eso es obligatorio que usted tiene que hacerlo. Yo veo paciente oncológico, pero el paciente te viene con un combo. Ustedes hablaron de diabetes al principio. El paciente, hay una cosa muy interesante en factores de riesgo de cáncer. Y la obesidad es una, que es un gran factor relacionado a cáncer. Y la obesidad casi siempre viene con diabetes. Entonces, lo que vamos a tener ahí es un individuo con síndrome metabólico, que es hipertenso, colesterol, diabetes, y que viene con ese combo y que un poquito más tarde me hace un cáncer de colon, por ejemplo. Ese es el individuo que tenemos y vamos a tener de aquí a 10, 15, 20 años. Porque tenemos una población, ustedes hablaron, que no se mueve, que come mal, que no se ejercita y que encima me viene con enfermedad. Exacto. Entonces, cuando uno ve ese individuo, es mucho lo que uno pudo haber hecho antes para que tuviera una mejor salud y para que previniera enfermedades. Entonces tenemos eso, una persona que no se cuida, que es hipertenso pero no se toma la pastilla, que no se hace screening de cáncer ni de nada, entonces al final yo tengo eso, una bomba de tiempo que el Estado tiene que cargar con ese costo y que además pierde, porque cuando una persona se me enferma, si una de ustedes dos se me enferma, yo estoy perdiendo un ente importantísimo social. A nivel productivo. Porque no es solamente lo que pierdes tú, que pierdes tu salud y te tiene que dar en tu casa, es lo que pierde el Estado. Exacto. O yo, si yo me enfermo y me salgo del sistema, el Estado pierde un profesional que da un servicio importante en un país pobre. 30 años de trabajo me faltan. Entonces, eso es lo que se evalúa. Doctora, y cuando hablamos de cáncer de mama, que usted hablaba del de cervix, que no discrimina, el de mama tampoco discrimina, imagino yo, pero también vemos casos de mujeres que se hacen su chequeo, quizá anual, pero de pronto al próximo chequeo se encuentran con que tienen cáncer ya avanzadito. Es que ahí hay una cosa que hay que educar a la gente también. No es lo mismo diagnosticar que prevenir. Cuando yo me hago una mamografía, yo estoy buscando un diagnóstico. Yo no estoy haciendo ninguna campaña, yo no estoy haciendo nada que me prevenga un tumor. Exacto. Yo estoy buscando una pesquisa precoz. Tratar de que cuando yo encuentre esa lesión sea lo menor posible, porque en la medida que es más pequeña, mayor probabilidad de sobrevida, mayor probabilidad hasta de curación. Así es. Pero yo no estoy previniendo. ¿Y cómo prevenir es otra cosa. ¿Y cómo hago prevención, por ejemplo, para cáncer de mama? Para cáncer de mama, prevención, peso, es uno de los tumores que más se relacionan con el peso. Entonces, una mujer que es posmenopáusica, que uno empieza a ganar peso de manera natural, tiene que caminar. Eso después de los 50. Exactamente. Y es una cosa fisiológica. Tengo que cuidarme más, tengo que ejercitarme, tengo que cuidar mi peso. Tengo que cuidar mi dieta, porque una mala dieta me lleva a enfermedad, pero me lleva a obesidad y entro en el mismo ciclo. Perfecto. Tabaco, el alcohol. El alcohol, la evidencia que ha salido en los últimos 2 años de alcohol y cáncer de mama es inmensa. Es alta. Leía, una mujer que se tome 4 copas de alcohol a la semana, su riesgo se ve elevado un 15%.
hablamos de riesgo relativo, que tú vas sumando factores de riesgo. Si te tomas 14 bebidas a la semana, que eso puede ser mucho o poco, porque si uno toma frecuente y un día se toma 13, otro día 13, otro día 4, ahí está. La suma. O personas que toman de manera pesada, como uno dice, 1 o 2 días a la semana. Sí. Si eso es constante, ese riesgo en esa mujer se puede elevar hasta en un 51%. Entonces uno dice, ok, pero eso es un riesgo relativo, porque hay personas que toman mucho y no se enferman. Pero si yo junto a una mujer que está gordita, que no se me ejercita, que tiene una dieta industrializada, donde todo es muy procesado, mucha comida Chatarra, como dice. chatarra, y encima toma mucho alcohol, esa mujer viene con un caldo de cultivo importante para la génesis de un tumor. Perfecto. Entonces, eso es lo que uno tiene que transmitir. Y se estima, en cáncer de mama, si una mujer me mantiene un peso adecuado, come bien y se ejercita, 35% menos de diagnóstico Menos tendríamos. chance. O sea, 1 de cada 3 no existiría. O sea, que esa es la Porque manera. 1 de cada 3 es meramente por estos factores. Pero ahí es que necesitamos entonces, si vamos a las políticas de salud, un primer nivel de atención con alta capacidad resolutiva capaz de decirle a la mujer eso. Y lo que pasa también, o sea, tengo una mujer en la consulta que ya me hizo un cáncer de mama, pero resulta que esa mujer tiene 45 años. Le quedan 30, por lo menos, de sobrevida. Entonces también es irresponsable tratar a esa mujer, la trato, la Y se va opero, para le su doy casa. su Y la quimio suelto ahí. y la suelto en banda. No puedo. Si esa mujer a los 45 años me hizo esta enfermedad y no fue por genética, sino porque lo presentó, yo tengo una responsabilidad de salud con esa mujer. De seguimiento. O sea, a mí me toca educarla en eso que estamos hablando. Saber que si ella está en sobrepeso, su riesgo de una recidiva es mayor. Saber que si ella no se ejercita, su riesgo de una recidiva es mayor. Y que si yo manejo esos factores sociales, también le evito otra enfermedad. Exacto. Porque si no es diabética, ayudo a que no se debute una diabetes. Y también de que me haga un segundo tumor. Perfecto. Y cuando nos vamos, doctora, al cáncer de pulmón, para ir detallando un poco, en aquellas personas que no son fumadores, dicen, bueno, yo nunca fumé porque lo tengo. Se puede presentar, se puede presentar. Y ahí entra algo que es muy jocoso de la gente que te dice, mira, hay quien nunca fumó y le da cáncer. Yo no voy a hacer nada. Yo me voy a Y quedar muy así. típico del dominicano. O eso. mi abuelo fumó toda la vida y nunca le dio, Nunca le dio yo nada. voy a fumar también. Como Exacto. quiera me voy a morir. Es un análisis bien absurdo, bien conformista, pero de Ahí entran sale. factores de riesgos externos, entonces. Pero doctor. sí, tenemos el cáncer en general, la relación con la genética es muy poquita. Ustedes saben eso. 5 al 10% de todos los tumores, como máximo, tienen una relación genética. Genética. El resto son multifactoriales, de todas estas cosas que hemos hablado. Pero de esos genéticos, en pulmón, por ejemplo, hay un tipo de mutación específica y hay un tipo de mutación que se ve en mujeres, sobre todo mujeres blancas y en mujeres asiáticas. Entonces tenemos eso. Y al día de hoy hay test de mutación. Cuando una persona te debuta con un cáncer de pulmón, parte de la biopsia es hacer estas 2 mutaciones más frecuentes, porque hay medicamentos puntuales para la mutación. No la quimioterapia convencional, sino anticuerpos contra esa mutación puntual. Perfecto. Y uno se la hace aunque sepa que el chance de que un fumador la tenga es bajo. Pero sí, tenemos un subgrupo de pacientes que nunca fumó y que te puede expresar un cáncer de pulmón, pero saber que ahí es el 22%. El otro 78% es El fumador. por el tabaco. fumador. Retomo y vuelvo atrás Sí. con el tema del cáncer de mama. Una mujer que se hizo este año la mamografía y estuvo fuera del país 2 años y no pudo ir. 55 años, 60 años, cáncer de mama. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué se desarrolla? Si no estuvo en 2 años, ¿por qué de Excelente repente? la edad. La edad 60 media años. de diagnóstico de cáncer de mama en la mujer es 60 años. Y 1 de cada 7 mujeres te va a hacer un cáncer de mama. 1 de cada 7. Una de cada 7. Es alto. Entonces es alto. Es muy alto. Entonces, la edad entonces es esa fundamental. mujer perfecta que tú pusiste, aunque se haga la mamografía, está en ese riesgo epidemiológico, estadístico, de presentarte un O cáncer sea, de mama. que la edad influye bastante. Claro. Y Doctor. eso es algo. En cáncer en general, en la medida que la población te envejece, solamente por edad te aumenta el riesgo.
Doctora, vamos a pedirle su anuencia para irnos a comercial y vamos a venir con los tratamientos en estos minutos que nos quedan. ¿Qué es lo que hay? Por ejemplo, tratamiento cáncer de mama. Si hay nuevas herramientas para tratarlo. Volvemos en un momentito. Gracias por continuar acompañándonos. Interesante este tema del cáncer, siempre llama mucho la atención porque una de las grandes preocupaciones. Doctora Yasmín García está con nosotros y estamos conversando de estas enfermedades que tanto afectan a la población, lamentablemente. Doctor, vamos a hablar de tratamiento porque hay que llevarles esperanza a la gente. Así es. ¿Qué hay de nuevo en cuanto al tratamiento de cáncer? Bueno que dijiste enfermedades, porque algo que la población se confunde muchas veces es que cree que el cáncer es una enfermedad que tiene un tratamiento. Y ustedes ven que circula en las redes la cura del cáncer, el limón con bicarbonato, y no lo quieren decir. Entonces, bueno, quizás sirve para uno, pero son muchos. Sí, ahí morrón para levantar la defensa si tiene Funciona. Funciona. Pero no, sería muy ambicioso creer que vamos a tener una cura para cientos de enfermedades. Exacto. Entonces, ¿en dónde estamos? Tenemos avances y como ustedes saben, hay tumores donde tenemos muchas herramientas y hay otros que tristemente todavía no hay tantas herramientas. Por ejemplo, cáncer de páncreas. Ustedes ven que la sobrevida al día de hoy es 9% a 5 años. Hasta Steve Jobs no tuvo salida. O sea, son tumores donde las herramientas no han crecido tanto. Un cáncer de estómago que sigue siendo altamente mortal. Algunos tumores cerebrales, igual con un pobre pronóstico por su agresividad. En estos órganos blandos, ¿cómo se llama un cáncer que es también después del estómago, otro que es? El esófago puede ser. Sí. Pero tenemos otros tumores donde sí, y aún en eso se ha avanzado. O sea, si tú tenías un tumor que la sobrevida esperada era 9 meses y hoy te están viviendo 24 o 36 meses, tú dices, hemos avanzado algo. Pero tenemos avances específicos en esto que les hablaba de mutaciones puntuales. Tenemos, por ejemplo, en cáncer de mama, el cáncer de mama, ¿qué ha pasado? Que conocemos mucho mejor. O sea, el cáncer de mama hoy día conocemos por lo menos 7 subtipos moleculares. O sea, subtipos de cáncer de mama que expresan o no ciertos receptores. Y con ese receptor tú tienes una molécula para darle y esa persona tiene un mejor pronóstico. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, en cáncer de mama, por ejemplo, tenemos lo que son los receptores de estrógenos y progesterona. Hablamos de tumores que son más benignos. Esas pacientes reciben una pastilla que le inhibe ese receptor. Tenemos otras que tienen la mutación del HER2, que es un anticuerpo monoclonal que va a estar dado y esa mujer tendrá mejor pronóstico. Pero tenemos otra paciente que no expresa ninguno de estos y es la que uno llama la triple negativo. Y esa mujer en cáncer de mama tiene un peor pronóstico. Todas esas pruebas se hacen aquí en el país. Se hacen, se llaman pruebas de inmunohistoquímica, donde tú ves, tienes un tumor tal, pero tú ves específicamente cuál es la característica de ese tumor, si se beneficia o no de una prueba. Tenemos en mama también lo que se llama el test genético para uno saber el riesgo, porque tenemos tumores, por ejemplo, una mujer que tiene un cáncer de mama de 1.5 centímetros. Tú dices, ¿le doy quimioterapia o no? Exacto. Entonces hay una prueba específica, no sé si lo vieron en ASCO, el Congreso de Oncología este año se habló de eso, y decía, un gran número de pacientes, hasta un 70% podría evitarse la quimioterapia. Entonces mujeres con tumores pequeños, que uno antes le daba quimioterapia, uno le hace ese test, y ese test te dice, mira, el riesgo de que esta mujer te recurra a 5 años es 5%. Doctora, ¿y la intervención quirúrgica? Generalmente cuando hay un cáncer de mama, el que no sabe de medicina piensa en que hay que cortar las mamas. ¿Es así siempre? ¿No es así? No siempre es necesario. Y cuando uno hace la quimioterapia neoadyuvante antes de la cirugía, parte de lo que se busca es volver la mama operable de tal manera que tú puedas hacer una cirugía conservadora. En el país es un tema pendiente porque aún en los hospitales se tiende a esa agresividad, a esa radicalidad, aún en tumores pequeños, pero sí tenemos profesionales, hay un pequeño grupo que sí se está formando y que hace excelente cirugía, lo que se llama la cirugía oncoplástica, que es que tú tengas un control oncológico, pero que tú conserves la mama o en su defecto pongas una prótesis. Exacto. Hay países, en Brasil por ley,
una mujer no debe salir del quirófano sin una mama puesta. Así es. Entonces te saco el tumor, pero te pongo un implante, así sea inflable y que luego será cambiado por otro, por el impacto psicológico que tiene eso en la mujer. Porque por lo general hay mujeres que tienen su estima tan bien puesta que no le importa, pero no todas las mujeres tienen esa situación. Y también a nosotros nos protege un factor cultural de eso que tú decías, si yo no saco todo, entonces como la gente ve esto tan malo, dice, no, sáqueme todo, a mí no me importa Vamos nada. yo lo que salir de eso, y estar viva. Pero no necesariamente, no es necesario hacerlo siempre. O sea, doctora, que avances hemos tenido y tenemos, y hay más esperanza para las personas que se les diagnostica cualquier tipo de cáncer. Y eso hay que transmitirlo, porque viene también ese miedo de me dieron un diagnóstico, yo no quiero hacer nada. Sí, porque la gente el diagnóstico de cáncer ya lo ve como lo último, o sea, ya llegué al final de mi vida. Así es, y no siempre es así. Y como yo digo, siempre hay algo que hacer. Aun cuando algún médico te diga no hay nada que hacer, hay algo que hacer. Okay. Así sea paliar dolor, que ese individuo te coma, que si es un tumor cerebral, conservar la función cognitiva, que pueda hablar con sus hijos, que pueda ser un ente sociable el mayor tiempo posible. Eso es algo que hacer. Tal vez ese sea el mejor mensaje. O sea, si usted tiene un diagnóstico de cáncer, no significa que usted va a morir. No necesariamente. Cáncer es una palabra, como dicen. Una palabra. Una palabra. Y que el pronóstico, usted como individuo, muy poco probable que usted sepa qué va a pasar con usted. Así es. Así es. Tiene que dejarse Bueno, orientar. doctora, le queremos agradecer. La verdad que con la doctora Yasmín siempre los temas son interesantísimos y sabemos que así los reciben las personas que están al otro lado de la pantalla. Gracias por su participación con nosotros. Gracias a ustedes por siempre acompañarnos. Será hasta la próxima semana.